La palabra de Dios usa varias figuras para hacernos entender cuál es la condición en la que Dios nos encuentra, cómo Dios nos saca de esa condición, cómo es que muchas veces o generalmente reaccionamos cuando Dios hace esto, y cómo a pesar de esa reacción que tenemos, Dios sigue amándonos y Dios sigue buscando el bien para su pueblo. La figura o la analogía que usa nuestro pasaje, y cuando hablo de nuestro pasaje me voy a referir a todo el capítulo 16, y les pido que tengan su Biblia ahí abierta. Este es el capítulo 16 de Ezequiel. La figura es que el pueblo lo representa como una mujer infiel, una mujer que es infiel. Y a pesar de eso también representa a Dios que es fiel. Dios sigue siendo fiel a pesar de que la mujer es infiel. Y solo que nuestro profeta o nuestro pasaje ahí es muy descriptivo y que realmente nos hace sentir la miseria. Yo a lo mejor no soy tan elocuente como algunos predicadores, y si ustedes lo consideran de alguna manera, yo los invito a que lean con detenimiento este pasaje y lo puedan ver y constatar por ustedes mismos, y lo lean pausadamente. Pero el profeta es muy descriptivo y usa figuras bastante fuertes. La primera parte, y perdón que en esta ocasión no voy a ir enlazando el capítulo en que nos quedamos la semana pasada en el capítulo 11. Sí hay varias cosas muy interesantes, repito, en los siguientes capítulos, capítulo 12, 13, 14, por ejemplo, que habla sobre aquellos que consultan a Dios y adoran a imágenes. Y eso es bastante interesante porque describe cómo hay personas en el pueblo de Dios que igual consultan a sus imágenes, adoran a sus imágenes y van y consultan a Dios, ¿no? Entonces parece como que eso es algo común, que se vuelve una práctica común en el pueblo de Dios. Y entonces y luego en el capítulo 15 habla sobre la viña, la vid, que es una figura también que a lo mejor el Señor Jesús usa allá en Juan 15, por cierto, también en el Evangelio de Juan. Pero nuestro pasaje ahorita inicia en el capítulo, nos vamos a ir al capítulo 16 con una descripción del nacimiento del pueblo, ¿no? Y lo describe como una niña, y que nace en una condición pues pobre, podríamos decir, miserable. Y ahorita quisiera hablar un poquito de esta situación, sobre todo del aspecto de las niñas en el pueblo, en el pueblo de Dios. Versículo 5, tienen su Biblia abierta. No hubo ojo que se compadeciese. Si ustedes van leyendo van a ver cómo es descriptivo esto. Dice: no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. A pesar de eso, Dios le da oportunidad de vivir. Fíjense, versículo 6 dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, o sea, recién nacidas. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive, sí. Te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y la situación de la mujer en la historia y a través de cómo ha sido, y el pueblo de Israel no era la excepción,
porque a pesar de las cosas y la encomienda que Dios le había dado al pueblo de cómo debería de tratar a la mujer, el pueblo de Israel seguía tratando a la mujer con mucho menosprecio. Y es bien entendido que lo que las familias querían eran varones, ¿no? Varones que dieran descendencia. Así que cuando nacía una mujer, y lo podemos leer en la Escritura y ver en varios pasajes, muchas veces la niña era tenida en menos, la niña era tenida menospreciada, y cuando nacía, venía el recién nacido y no era niño, sino se esperaba una niña, entonces en ocasiones era abandonado, ¿no? Así está describiendo la Biblia que esa era la condición del pueblo de Dios cuando nació. Y si lo leen con detenimiento, vamos a darnos cuenta de eso. Pero dice que a pesar de haber nacido en esa condición, Dios pasó, la vio y le dijo, vive. No la dejó morir en esa condición. Había una oración de los judíos fuerte, para algunos dice que daban gracias a Dios porque no nací mujer y porque no nací perra. Así decían, nada más o menos para que nos demos la idea de el valor que muchos le daban a la mujer en ese momento. Entonces, no solo el texto dice que le dijo a la mujer vive, sino que Dios le da un juramento a esa mujer que dejó vivir. Fíjense, versículo 8. Y aquí es donde, si ustedes vieron el tema de este domingo, es el pacto, ¿qué? Sempiterno, que a muchos cuesta trabajo pronunciar, pero dice el pacto. Versículo 8, ¿sí? Lo tienen ahí listo. Dice, pasé otra vez junto a ti y te miré. Está hablando Dios, está describiendo. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová, y fuiste mía. Ahí hay un muchacho que anda, saluda. Bueno, ahí están los hermanos diáconos, se nos escaparon, ¿verdad? Bueno, y lo leo nuevamente para que estemos todos conscientes. Dice ahí, cubrí tu desnudez, te di juramento y entré en pacto contigo. Y al final del texto dice, fuiste mía. Entonces, Dios no solo le permitió vivir, sino que dice que saca a la mujer de su condición. Dice, cubrí tu desnudez. Y la figura de la desnudez en la Biblia y la figura del vestido en la Biblia tiene varios aspectos del que nos habla, ¿no? Porque la desnudez no solamente tiene que ver de estar sin ropa, ¿no? Porque hay persona que está sin ropa y no se siente desnuda, sino encontrarse desnudo tiene que ver más bien con estar desprotegido. La ropa, el vestido tiene varias funciones. Quizá la primera función del vestido es la protección, pero otras funciones que tiene el vestido, nos guste o no, porque algunos dicen, pues eso no tiene nada que ver, pero el vestido determina nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra posición, nuestra condición, nuestra labor, a veces nuestra tarea. Las personas muchas veces visten para la ocasión, generalmente visten para la ocasión, ¿no? No es lo mismo decir, pues voy a trabajar y voy a hacer este trabajo duro, entonces, pues, ¿qué ropa te pones para hacer ese trabajo? O voy de etiqueta para una boda o para
Sí se dan cuenta como el vestido muchas veces representa esto. Y entonces el pasaje, lo que está diciendo el Señor es que cubrió tu desnudez. Después dice, te di juramento y entré en pacto contigo. Y es muy interesante esto porque Dios no tenía necesidad, no tenía ninguna necesidad de hacer ese pacto, no tenía ningún compromiso. Y tal vez decimos, y bueno, entonces, ¿por qué hizo ese compromiso? ¿Por qué entró en ese pacto con nosotros? Simplemente porque Él quiso. Repito, simplemente porque Él quiso. No había necesidad, no había realmente razón, pero Dios quiso y quiso entrar en ese pacto con su pueblo. ¿Por qué digo que no tenía ninguna necesidad? Pues acabamos de mencionar cuál era el pensamiento sobre la mujer, ¿no? Y entonces, pues ya lo había dejado vivir, ya había ayudado a esta mujer de alguna forma, y no tenía ninguna necesidad Dios para decir, ay, bueno, voy a entrar en un compromiso contigo. La situación, ya vimos cómo se encontraba, y simplemente vemos lo que Dios había hecho por ella y lo que en esos tiempos las personas pensaban sobre la mujer. Podríamos decir, ya te ayudé, ya te dejé vivir y eso me da derecho a... Pero Dios no es alguien que actúa de esa manera, por lo que ya había hecho por ella. Dios no toma esa actitud, sino que al hacerlo, ayudarla y dice, me comprometo contigo, entro en pacto contigo. Y hay una expresión al final de este versículo que dice, y fuiste mía. Entonces, pero lo interesante es que primero hizo el compromiso, ¿sí se dan cuenta? Dice, hice compromiso y fuiste mía. Y eso de que fuiste mía, si reflexionamos tantito un poco, Dios diciéndole eso a su pueblo, pues Dios es el creador de todas las cosas, Dios es dueño de todas las cosas le pertenecen. Pero es interesante que Dios menciona esto de que fuiste mía, porque Dios, siendo el dueño de todas las cosas y perteneciéndole a Él todas las cosas, Dios mismo tiene un cuidado, se está comprometiendo a tener un cuidado especial para su pueblo. Y eso lo hablan, por ejemplo, los teólogos cuando hablan sobre la providencia de Dios. Dios sostiene el universo, Dios hace que los astros no choquen y todas las cosas estén funcionando como un reloj milimétrico. Pero Dios tiene, dicen los teólogos, cuando hablamos de la providencia especial de Dios para su pueblo, Dios tiene un cuidado especial para su pueblo. Entonces dice, fuiste mía, o sea, todo le pertenece a Dios, pero para ti tengo algo especial. El pasaje continúa describiendo algunas cosas que Dios hace. Ahora, viendo Dios a su pueblo como la esposa, ya en una forma más específica. Versículo 9, ¿sí están ahí? ¿Sí los van siguiendo? Te lavé con agua, te lavé tus sangres, de encima de ti te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda. Y sigue ahí una lista de cosas que Dios hace por su pueblo. ¿Sí se fijan? Cómo Dios pues no tenía necesidad, pero le provee todo esto y le da, y por ahí usa la palabra alhajas. ¿Las alhajas son necesarias? ¿Son algo necesarias? No, entonces, pero Dios le da más de lo que necesita. ¿Sí se dan cuenta? Me voy a ir hasta el versículo 13. Dice, y fuiste adornada con oro y plata, y tu vestido era lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. ¿Sí? Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre
entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Aquí hay algo muy interesante, dice, te prosperé tanto hasta que llegaste a reinar. Si algo tenemos por Dios, si algo tenemos es porque Dios nos lo da, ¿sí? Cualquier cosa que tengamos. Es interesante allá Pedro lo que dice, vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio. ¿Sí se acuerdan que dice Pedro? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si llegaste a reinar, pueblo adquirido por Dios. Si llegaste a todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, todo lo que hemos adquirido, lo tenemos. ¿Por qué? Porque Dios nos lo da. Y otra expresión de este texto que llama mucho la atención, tu renombre, ¿sí se dan cuenta? No solamente nombre, y hemos hablado en varias ocasiones de la palabra nombre en la Biblia, como la palabra nombre cuando se menciona está hablando sobre cualidades, sobre atributos, sobre dones, sobre regalos que Dios nos da. En Apocalipsis Dios promete a una de las iglesias, ¿verdad? Y en el mensaje, te voy a dar una piedrecita y te voy a dar un nombre nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Te voy a dar atributos nuevos, una cualidad nueva, algo especial para ti. Te voy a dar tu nombre. ¿Y quién lo está diciendo? El que tiene nombre. ¿Quién es? Dios. Hashem. Eso de Hashem quiere decir el que tiene nombre. Si tenemos algo es porque Dios nos lo da. Otra expresión que llama mucho la atención, tu hermosura era perfecta. Pero dice el texto que era perfecta porque yo la puse en ti. ¿Sí se fijan cómo dice el texto? Tu hermosura, versículo 14, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse en ti. O sea, tu hermosura era perfecta porque yo te puse esa hermosura. Hasta ahí vemos la condición de la que Dios saca a su pueblo, desde que nace, a pesar de que para muchos no valía nada, para muchos era menos que nada, Dios lo levanta y lo pone en un lugar especial. Pero viene la parte triste, viene un pero, ¿verdad? Ahí en el versículo siguiente, ¿sí? Estábamos en el versículo 13, ¿verdad? 14. ¿Cómo dice el versículo 15? ¿Sí están conmigo? Pero confiaste en pero, ahí viene el pero. ¿Pero qué? Primero, fíjense que las cosas que Dios le había dado renombre, le había dado hermosura, le había hecho reinar. Y dice, primero, pero confiaste ¿qué? En tu hermosura. Podríamos decir de entrada, esa hermosura no era su hermosura, sino era la hermosura que Dios le había puesto en ella. ¿Sí o no? ¿Sí? Y dice, ¿te prostituiste a causa de qué? De tu renombre. Porque dijiste, yo sí valgo, yo sí soy, yo alcanzo, yo puedo, ¿no? Es bastante interesante que menciona las mismas cosas que Dios le había dado, son las mismas cosas con las que usa aquí la expresión, te prostituiste. Y comienza la lista, la misma lista que había dado de las cosas que Dios había provisto a esta persona o al pueblo, son las mismas cosas con las que se prostituye. Versículo 16, y tomaste tus vestidos e hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Y si se fijan, sigue el texto. Y aquí creo que tendríamos que reflexionar sobre todo lo que Dios nos da, sus bendiciones. Si de repente
esas bendiciones que Dios nos da, las ponemos en el lugar de Dios y nos alejamos de Él. Y las ponemos como pretexto para no estar cerca de Dios. A ver, quiero repetir esto. Aquí tendríamos que reflexionar sobre todo lo que Dios nos da. Todas las bendiciones que tenemos. Si de repente las ponemos, esas cosas que Dios nos da, en el lugar de Dios, y eso mismo que Dios nos ha dado, son las cosas que nos hacen alejarnos de Dios, y las ponemos como pretexto para no estar con Dios. ¿Cómo qué? ¿Algún ejemplo? Mi trabajo, mi familia, mis estudios, la música, el deporte. Son todas cosas muy buenas que mucha gente en muchas ocasiones y en muchos sentidos las pone en lugar de Dios. Y esas cosas los definen. Pero es muy interesante que muchas veces esas cosas las ponemos como pretexto para no hacer lo que Dios nos pide, para no buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y esas cosas son las que nos desvían. Piensen si no, a veces decimos, no puedo, es que tengo que estudiar. Yo no digo que no estudien los muchachos, al contrario, que estudiemos todos, ¿no? Que no trabajemos, es que tengo que trabajar. Sí, todos tenemos que trabajar. La Biblia incluso dice, que no trabaja, que no coma, ¿no? Y cosas fuertes que va describiendo la Biblia, pero esas son el trabajo es una bendición que Dios nos da, ¿o no? Sí. Y repito, es muy descriptivo el texto, yo los invito a que lo vayan leyendo, pero me voy a ir hasta el versículo 20, porque todo eso va teniendo consecuencias y va haciéndose como una bola de nieve, ¿verdad? Que va creciendo y va creciendo. Y primero, si pensamos que solamente nos afecta a nosotros, eso termina afectando mucho a los que nos rodean. ¿Y quiénes son los que nos rodean? Muchas veces nuestros hijos. Versículo 20. Y sigo leyendo. Además de esto, tomaste a tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Era poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Y con todas tus abominaciones, tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud cuando estabas desnuda y descubierta y cuando estabas envuelta en sangre? Los hijos, los nietos, los que vienen detrás de nosotros, son los que sufren las consecuencias de todo lo que nosotros hacemos. ¿Es cierto o no es cierto? Lo que estamos viviendo hoy en las familias, que creo que tiene una consecuencia tremenda. ¿Qué estamos viviendo hoy en las familias? Y yo digo, más allá, fíjense, fuera del concepto y de lo que se está viviendo allá afuera, el concepto de la familia. ¿Cómo ha cambiado el concepto de la familia últimamente? Allá afuera, ¿no? Y se está enseñando hoy día. Me acuerdo que el año pasado en el kinder de Romina, dijeron, este año no se va a celebrar Día de las Mamás, porque ya no se debe celebrar Día de las Mamás. Y no se celebró, va a ser el Día de la Familia. Y dije, ay, pues nosotros así le hacíamos a la iglesia. Pero ¿saben cuál era la razón por la que? Dijeron, no, es que eso ofende a algunas. Porque aquí en la escuela hay varias parejas que son las dos mamás o los dos papás. Y ahora el concepto de la familia, pues hay que cuidarlo. No queremos ofenderlo. Entonces ya no se va a celebrar el Día de las Mamás. Y les dicen a los niños, la familia son todos los que están ahí en tu casa, que te quieren mucho, todos esos los que te
reciben y todo eso, y a veces puedes tener 2 papás o 2 mamás, ¿no? Y las familias disfuncionales es el pan de cada día. Bueno, a lo mejor pensamos eso es lo que se vive allá afuera, pero tenemos que decir que las familias de aquí dentro de la iglesia no estamos muy lejos. Y lo que se está viviendo aquí en las familias de las iglesias es tremendo. ¿Quiénes son los que están sufriendo las consecuencias de todo eso? ¿A quiénes estamos sacrificando a nuestros ídolos? ¿Quiénes son los más afectados? Nuestros hijos. Queremos que la iglesia crezca, ¿no? Y queremos ver a nuestros hijos. Fíjense, hace años, bueno, yo no sé hasta dónde este estudio tenga vigencia el día de hoy, pero se decía que si la iglesia creciera solamente biológicamente, eso es algo que se decía en ese entonces, en 8 años se duplicaría su membresía. Eso es lo que dice. O sea, solamente si lográramos hacer que los niños que nacen y crecen y se desarrollan dentro de la iglesia, se mantuvieran en la iglesia. Así como allá en Deuteronomio enseña, ¿verdad? Que dice el Shema, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y luego dice que estas palabras que te mando hoy las vas a repetir a tus hijos y todo, y que nuestros hijos vean cómo amamos a Dios con todo nuestro corazón, y que nuestros hijos quieran amar también a Dios con todo el corazón, y que la iglesia crezca porque nuestros hijos estén aquí en la iglesia, y que los veamos pronto ser los líderes de la iglesia, ser los que siguen adelante en la iglesia. Si eso, ¿y dónde están nuestros hijos? Así que los niños que deberían ser los primeros en querer estar en el templo porque les gusta, muchas veces ven ir al templo como un castigo, como una imposición, pero cuando tengan la oportunidad, lo primero que van a hacer es volar, dicen, ¿no? ¿Quiénes están sufriendo las consecuencias? Y la iglesia está participando. Yo estoy convencido que Dios quiere salud en la iglesia y tenemos que obrar de alguna manera para trabajar en ese sentido. La siguiente parte de nuestro capítulo nos describe cómo Dios deja que su pueblo se siga prostituyendo. Pues es algo bien fuerte. En un sentido dice que deja que sufra las consecuencias de sus actos y deja que ande con los pueblos infieles. Habla de los egipcios, los asirios, los caldeos, los cananeos, pero parece que nada les satisface. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos sobre el corazón y todo esto? Fíjense el versículo 30. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, estas obras de ramera desvergonzada. La semana pasada hablábamos del corazón y cómo lo que Dios pide de nosotros es ese deseo, esa pasión, ese anhelo, ese celo por las cosas de Dios. Pero es Dios el que va a cambiar en su momento nuestro corazón. Pero nosotros, por nosotros mismos, nuestro corazón nos traiciona. Y decía que va subiendo de tono, la figura, el pasaje usa una figura fuerte en el que describe al pueblo de Dios peor que una prostituta. Así dice, el pueblo de Dios es peor. ¿Por qué? Dice, porque una prostituta se prostituye para recibir un pago, pero tú pagas para prostituirte. Así le dice al pueblo de Dios. Versículo 33, 34. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones por tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se allegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por eso te has hecho diferente.
y es fuerte, peor que los de afuera. Entonces viene un por tanto, ¿sí? ¿Qué dice el siguiente versículo? Por tanto, es decir, bueno, por todo esto que has hecho, o sea, la forma en que yo te conocí, yo cómo me comprometí yo contigo, cómo has actuado, entonces viene un por tanto. Por todo esto que ha pasado, pues Dios va a castigar a su pueblo, ¿verdad? Algunos piensan que Dios no castiga a su pueblo. Ya hemos visto en Jeremías que sí hay varios pasajes donde Dios dice que sí va a castigar a su pueblo, ¿no? Donde dice que va a castigar a todas las naciones, y ya cuando llega a hablar sobre el pueblo de Dios dice: pero tú, Jerusalén o Israel, no pienses que no te voy a dejar sin castigo. Dice: no te voy a destruir, pero de ninguna manera pienses que te voy a dejar sin castigo. Entonces, lo que Dios dice es que va a dejar que el pueblo sufra las consecuencias de sus actos. Pero hay algunas cosas que a mí me llamaron mucho la atención en esto, porque hace referencia a Sodoma y Gomorra. Y generalmente cuando se habla de los pecados de Sodoma y Gomorra, pues muchos oyen Sodoma y Gomorra, pues inmediatamente hace referencia a la depravación sexual, ¿no?, que se vivía en Sodoma y Gomorra, específicamente a los aspectos de homosexualidad, las relaciones de hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿no? Pero fíjense lo que nos dice el texto, cómo va más allá. Versículo 49. ¿Lo tienen ahí? He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. O sea, dice, tú consideras, tú como pueblo de Dios, ves como menos a Sodoma porque pues hace esos actos vergonzosos. Dice, ¿quieres saber realmente cuál es su maldad? Fíjense, versículo 49. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Repito, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Tres cosas, y podríamos decir una cuarta, ¿no?, que también fue como la consecuencia de la maldad. La primera cosa que menciona ahí, que es una maldad muy grande, la soberbia, el primer pecado. Si recordamos, la soberbia es el pecado de Satanás, o fue el pecado de Satanás. Algunos dicen, bueno, ¿cuál fue el primer pecado? Adán y Eva, pero algunos visualizan el pecado de Satanás en el cielo, queriendo ser igual a Dios. ¿Y cuál fue el primer pecado de Adán y Eva? Dicen, comer el fruto. No, el primer pecado fue que la serpiente les dijo, si comes del fruto vas a ser como Dios. Entonces, ¿cuál fue el primer pecado? La soberbia. Entonces, si pensamos en algún sentido, si el primer pecado, ¿cuál era el primer pecado? Y después de analizarlo un poquito, creo que después de tantos siglos no sorprende que hoy se habla del orgullo gay, ¿verdad? La soberbia. Entonces, más que el pecado físico, la soberbia. La soberbia. Segundo pecado, saciedad de pan. ¿Cómo yo dije? Tener suficiente pan, eso es pecado, y yo entonces creo que más bien tiene que ver con todos los excesos, desperdicios, malos usos del alimento. Y aquí a lo mejor yo me tengo que incluir, ¿no? Vivimos en un país donde el sobrepeso es un problema de salud nacional, donde eso no significa una buena alimentación, sino por el contrario, comemos cosas que no nos nutren y comemos de más. Saciedad de pan tiene que ver con comer cosas o hacer cosas que no nos tienen beneficio. Y el tercero, abundancia de ociosidad. Ese me pareció bastante interesante. Abundancia de ociosidad. Es increíble, ¿no?, la ociosidad
Dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Podríamos decir que la ociosidad es la madre de todos los pecados, pues no sé. No tener que hacer. ¿O qué es la ociosidad? Yo creo que no es no tener que hacer, porque la mayoría de las personas dicen, es que tengo mucho que hacer, ¿no? Es que si supiera todo lo que tengo que hacer. Pero la cuestión de la ociosidad es en qué invertimos realmente nuestro tiempo. La cuestión de la ociosidad tiene que, realmente vamos a hacer lo que es importante hoy. Y aquí tenemos que recordar la frase, cada quien tiene tiempo para lo que quiere. Para lo que no quiere, no tiene tiempo. Si quieres estar ahí, vas a hacer hasta lo imposible por estar ahí. Si no quieres estar ahí, aunque te pongan todo el camino bien y te lo pongan bonito y te lo pinten bien padre, dicen los chavos, no vas a estar ahí. ¿Por qué? Porque no quieres estar ahí. Y a veces cuando los muchachos dicen, pues vamos a ver, ¿qué les gusta a los muchachos? Vamos a hacer para hacer. No se trata de eso. De ponerles nada más lo que les gusta, ¿no? Porque bueno, es lo que está diciendo el pasaje, ¿no? Cuando alguien quiere estar ahí, va a estar ahí. Cuando alguien no quiere estar ahí, hay miles de pretextos, miles de excusas. ¿Y por qué? Porque yo no quiero estar ahí. La pregunta es, ¿estamos realmente haciendo lo importante? Y fíjense que no estamos hablando de cuánto tiempo pasas en la tele o cuánto tiempo pasas en el Facebook o en las redes sociales y todo eso. Y eso ya cada quien sabe. Hoy hasta las pantallas, el teléfono te dice cuánto tiempo pasaste a la semana, ¿verdad? Viendo la pantalla. Y el pasaje todavía va más fuerte para los cristianos, para el pueblo de Dios que es infiel, porque dice, ¿te parece que es grande el pecado de Sodoma y Gomorra? Porque está hablando, ¿no?, del pecado de Sodoma y Gomorra. Dice, pues tú eres peor. Así lo dice. Dice que si el pecado de Sodoma y Gomorra te parece que es grande, dice, pues tú eres peor, tu pecado es mayor. Cuando somos infieles. Versículo 51. Si Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas tus abominaciones que tú hiciste, tú también que juzgaste a tus hermanas, y está hablando de Sodoma y Gomorra, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominable que los de ella, más justas son que tú, avergüénzate tú también y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. Porque a veces estamos pensando y juzgando, ellos son bien pecadores o son de lo peor o esto, pero lo que está diciendo la palabra de Dios dice, sí, ¿tú crees que son pecadores? Sí, son pecadores, pero tú eres más pecador. Porque así lo dice la Escritura, que es más pecador el que sabe lo que es correcto y que no lo hace, ¿verdad? Tú sabes qué es lo que es correcto. Bueno, después de ver todo esto que describe el pasaje y que yo les invito a que lo lean con detenimiento y ustedes lo analicen, ver nuestra condición de pecado y la infidelidad con la que ofendemos a Dios, viene la última parte, que es la parte que se dio lectura en nuestro capítulo, ¿verdad? Al principio, antes. La pregunta sería, pues, ¿qué merecemos si somos el pueblo de Dios y si somos así? ¿Qué expectativas podemos tener si le hemos faltado tanto a Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Y entonces ahí viene nuestro texto, ¿no? Dios dice qué es lo que vas a hacer, versículo 59. Pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para validar el pacto. O sea, yo voy a actuar como tú actuaste. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Nos sacó de una condición, nos puso en un lugar muy especial, nos dio todo, nos llenó de hermosura. ¿Y nosotros cómo le pagamos a Dios?
Y describe todo esto, ¿no? Pero dice Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Te voy a pagar así? Versículo 60. Y creo que ese es nuestro texto. De ahí es donde está la frase de nuestro texto. ¿Sí lo tienen? Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. ¿Qué quiere decir esto? Después de todo lo que pasó, ¿se acuerdan que empezamos con eso? Como Dios hizo el pacto con... Escuchamos muchas veces cuando después de que alguien ha faltado en alguna pareja, ustedes han escuchado. A mí me ha tocado escuchar como pastor en muchas ocasiones, ¿no? Parejas que han vivido situaciones difíciles, y cuando uno les recuerda, ustedes se prometieron delante de Dios el uno para el otro. ¿Saben qué es lo que muchos contestan? ¿Quién se acuerda de eso? ¿No? ¿Quién se acuerda de eso? Sí lo dije, pero pues... ¿Quién se acuerda de eso? Si supiera, pastor, todo lo que me ha hecho, algunos, o si supiera, pastor, todo lo que he vivido, ¿quién se acuerda de eso? Pero ¿qué es lo que está diciendo Dios? Yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo de la promesa, y fíjense lo que está diciendo, de la promesa que yo hice, y la reafirmo, y digo que es una promesa eterna. Esa palabra sempiterno es una palabra, es una promesa ¿qué? Eterna. Y vemos la paciencia de Dios con su pueblo. Cuánto tiempo pasó, cuántas cosas hizo su pueblo, cómo fue rebelde y cómo sigue siendo rebelde. Si aquí empezamos a ver en los primeros versículos en nuestro capítulo, es un capítulo largo, 63 versículos, ¿no? Pero en los primeros capítulos habla del pacto, y ya al final pues ya ni nos acordamos del pacto, y en la vida matrimonial muchas veces ya no se acuerdan del pacto, pero Dios sí se acuerda del pacto, y se acuerda del pacto que hizo con Abraham, y se acuerda del pacto cómo lo refrendó cada momento, y Él dice, yo hice compromiso, y es un compromiso ¿qué? Eterno. Tú has fallado, te has equivocado, has hecho las cosas mal, pero yo permanezco en lo que he dicho. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Es mi pacto qué? Siempre eterno. Aquí es donde podemos entender entonces qué significa eso de parte de Dios. Él sí se compromete. Pero aquí hay algo muy interesante, porque generalmente hay dos actitudes en las personas al ver esto. Una actitud para muchos es, pues sí, Dios se compromete y Él siempre va a ser fiel, entonces pues voy a ser como sigo siendo, al fin Él siempre va a ser fiel. Pero quien realmente ve su condición, reconoce su condición, sabe lo que ha fallado y puede ver que no ha cumplido delante de Dios, entonces puede entender lo que está diciendo aquí el texto. ¿Qué es lo que le dice en el texto? Versículo 61, te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. O sea, si alguien realmente entiende esto, siente vergüenza porque siente y sabe que ha actuado mal. Aquella persona que no siente vergüenza, pues ni se apure. Porque entonces a lo mejor usted no es del pueblo de Dios. Pero alguien que sabe que le ha fallado a Dios, dice, sí, yo le fallé a Dios. Y entonces, ¿cómo venimos delante de Dios? ¿Cómo viene
¿Alguien que reconoce que ha fallado delante de Dios? Humillado, así con vergüenza, reconociendo: Señor, yo te he fallado. Ahora que entendemos lo que significa el amor eterno de Dios, el amor a pesar de, el amor que permanece a pesar de nuestra infidelidad, debemos de sentir vergüenza. De ninguna manera pensar: pues si Dios de todas maneras me va a perdonar, pues voy a seguir actuando de la misma manera. Repito, quien realmente entiende, siente vergüenza cuando venimos y nos presentamos delante de Dios, reconociendo nuestra condición. ¿Cuál es la invitación que veríamos en este pasaje? ¿Cuál es la invitación? Así, a simple vista, que cada uno de nosotros podamos ver. La invitación es venir y postrarnos delante de Dios, humillados delante de Él, reconociendo nuestra condición, diciéndole: Señor, perdóname, porque te he fallado, porque no estoy haciendo lo que debo de hacer. Yo creo que la invitación es muy clara del pasaje. Si no lo sientes, si no sientes la pena, la vergüenza, repito, te invito a leerlo detenidamente y ve. No es lo que está diciendo solamente el pastor, sino es lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. Y decir: realmente esta es mi condición y Dios me sacó de esta miseria, de esta forma de pensar, de esta forma de actuar, de esta forma de ser. Y realmente yo me rebelo en contra de Dios porque no estoy donde debo de estar, cuando debo de estar. No hago lo que debo de hacer. Y decirle: Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, tú nos conoces, tú sabes cómo somos, cómo fallamos todo el tiempo, Señor. Perdónanos porque muchas de las bendiciones que tú nos das, muchas de las cosas que recibimos de ti, Señor, son las mismas que ponemos como pretexto para servirte, Padre. Perdónanos, Padre, porque, Señor, te faltamos una y otra vez. Ten misericordia de tu pueblo, Padre Celestial. Haznos ver y haznos entender. Que sea tu Espíritu Santo, Padre Celestial, no yo, tu Espíritu Santo actuando y obrando en nuestras vidas. Y Señor, así quebrantados nuestros corazones, buscando tu rostro, seas tú el que obre y se manifieste en medio de tu pueblo. Señor, pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.